Muy bien, ahí estamos en directo. Vamos a recorrer este libro que se llama Libérate de tus culpas, de Bertolt Ulsamer, uno de los compañeros de trabajo y amigo de Bert Hellinger. Sana y entiende lo que te está agobiando. Este libro consta, de varios capítulos, obviamente, y habla, tiene una introducción en donde dice la culpa acompaña nuestra vida. Si nos ponemos a reflexionar un poco, es así, realmente. Pero ¿qué se esconde detrás de la pequeña palabra culpa? Es muy complejo, mucho más complejo de lo que creemos. Vamos a ver ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, Sofía se siente culpable porque ha vuelto a comer un trozo de tarta de más. Isabela está constantemente atormentada por sentimientos de culpa. Las pequeñas ocasiones la agobian durante días y se pregunta por qué es tan propensa a la culpa. Bárbara no se perdona haber estallado una vez durante su matrimonio, pateando y abofeteando a su marido Robert. También hay situaciones de culpa de extrema tensión. Por ejemplo, Eva y Raúl se atormentan con autorreproches tras encontrar a su bebé muerto en la cama a una edad temprana. Manuel se siente culpable porque su hermana Corina se suicidó. Jenny se siente culpable porque en un accidente de coche fue la única que sobrevivió, mientras que sus 3 amigos perecieron. Y finalmente el pensionista Friedrich fue golpeado por la noche. ¿Le ayudará a que los autores vayan a la cárcel una vez que fue golpeado? ¿Cómo se siente exactamente la culpa? La mayoría de las veces la culpa se experimenta como una sensación mala e indiferenciada en el estómago. No es ni dolor ni miedo, sino una mezcla de todo eso y más. Los pensamientos se agitan de forma confusa en la cabeza. La mayoría de las veces se expresan como un revoltijo de voces interiores. Algunas acusan y condenan, otras buscan con lágrimas en los ojos o con agresividad justificaciones para su propia mala conducta. Y todo esto debilita. El sentimiento de culpa es una carga. Y esto va desde la ansiedad leve hasta la depresión severa y el movimiento hacia el suicidio. En lugar de impulsarnos a actuar, los sentimientos de culpa nos paralizan. Por eso la culpa es tan incómoda. Y nos gustaría deshacernos de este sentimiento. Intentamos reprimirlo y suprimirlo. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es los componentes de la culpa. Conocer los componentes de la culpa es lo que nos va a ayudar a liberarnos de la culpa y el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa tiene muchas raíces. Si observamos con atención encontraremos enormes diferencias en los ejemplos anteriores de las que los interesados no son conscientes. Les gustaría que su sentimiento de culpa cesara, pero no saben cómo hacerlo. Pero mientras alguien no tenga claras las causas más profundas, no podrá tomar medidas para resolverlo. En concreto, las raíces del sentimiento de culpa difieren considerablemente. Cuanto más claramente las reconozcamos y diferenciemos, más probable será que descubramos el camino para disolver la culpa de nuevo. Entonces incluso puede surgir algo positivo. El sentimiento de culpa no puede ser simplemente sacudido. Afecta a nuestra satisfacción y relajación. Alguien puede perder su amor por la vida y deprimirse. La culpa puede esconderse detrás de muchos trastornos psicosomáticos y psicológicos. El sentimiento de culpa no tiene una única causa, ¿no es cierto? Sino que, esperen que voy a mirar una cosa, tiene muchos orígenes. Existe la culpa con raíces arcaicas, pero también la culpa de desarrollos humanos posteriores. Hay sentimientos de culpa que se asumen. A veces la culpa es una consecuencia directa de la conexión interpersonal, pero también es solo una especie de pretexto detrás del cual se esconden otros sentimientos.
A menudo se mezclan varias formas. Sin embargo, el sentimiento de culpa en cada una de sus formas tiene una función determinada. Hay un significado o una intención detrás de cada una de ellas. Y quien comprende este significado descubre los pasos que lo conducen a salir de la culpa. Pero sin esta comprensión, deambularemos como en la niebla, atormentados. La culpa es un tema mucho más amplio de lo que en este libro podríamos abarcar y tratar, pero trataremos de hacerlo lo más profundo posible. Acá habla el autor, que dice que él no es sacerdote ni teólogo, pero trabaja como psicoterapeuta, y a través de la culpa aprendió mucho de los problemas, las limitaciones y las situaciones agónicas de los participantes. Cuando empezó a trabajar como psicólogo, su primer enfoque metodológico fue el enfoque orientado a la PNL. Ahí aprendió que es más útil activar las fortalezas y los puntos fuertes en lugar de centrarse en el problema. Luego conoció a Bert Hellinger con las constelaciones familiares, que le arrojaron una nueva luz sobre los conceptos de maldad y culpa. Increíble, ¿no es cierto? Estos conceptos de maldad y culpa. Ahora vamos a ir viendo cómo el autor desarrolla este tema. Dice que en las constelaciones se hace visible y audible que las personas, más allá y por debajo de todas las convicciones y justificaciones, hice lo mejor posible, reaccionan una y otra vez con sentimientos de culpa. Los representantes en las constelaciones sienten esta culpa y ellos tienen la necesidad de expiación y compensación. ¿Cómo funcionan estas constelaciones? En este proceso, alguien de un grupo de desconocidos recrea una situación relacional problemática con la ayuda de los representantes. ¿Bien? El cliente les da a los representantes un lugar, ¿bien? Y en esos lugares surgen las percepciones y sentimientos en los representantes. Otras relaciones, por ejemplo, entre el perpetrador y la víctima, se hacen visibles en las constelaciones. Bert Hellinger formuló frases que muestran soluciones, se tratan de propuestas al cliente para que dé nuevos pasos interiores para salir de actitudes bloqueadas. No tienes que conocer el método ni estar convencido de las constelaciones. Sin embargo, es posible que pueda relacionarse con la validez de muchas de las ideas que se exponen. No hubiera pensado que después de las constelaciones otro método pudiera inspirarme tanto, hasta que se encontró con la terapia de trauma de Peter Levine. Esto lo fascinó, y en los últimos años el enfoque con las partes internas de la personalidad, los estados del ego, enriqueció su trabajo, especialmente para la comprensión de la mala conciencia. Es un precioso complemento. Comenzaremos con el asunto de las deudas. Bien. Una forma arcaica de sentirse culpable, que cada uno de nosotros ha interiorizado, es este tema de las deudas. Nosotros seguimos sus indicaciones de forma inconsciente. Es una culpa que demuestra hasta qué punto estamos conectados inconscientemente como seres humanos. El intercambio de dar y recibir es la base de la sociedad humana. Las demandas y obligaciones que surgen forman el núcleo de las relaciones humanas. Las relaciones interpersonales cobran vida en el intercambio. Y ahí es donde surgen las deudas.
La persona A le da algo a la persona B, B lo acepta, ya sea porque lo necesita o lo toma como un regalo, y ambos dejan de tener una relación neutra y distanciada y se conectan a través de este intercambio. Quien recibe algo tiene algo que devolver, y quien da algo a otro sabe que con ello recibe un derecho a algo a cambio. Cada persona tiene en su interior un fino sentido de lo que es una compensación justa o equitativa. Así, quien recibe algo le debe algo a la otra persona hasta que le haya devuelto algo de valor, aproximadamente igual. Y esta reciprocidad nos determina subliminalmente con mucha fuerza. La mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de la fuerza de este mecanismo, porque determina sus acciones de forma muy natural. Se pueden encontrar muchas descripciones vívidas de esto en el libro Influencia, la psicología de la persuasión, del psicólogo Robert Cialdini. Hace algunas décadas, el autor observó en los aeropuertos estadounidenses cómo el culto al Hare Krishna utilizaba la regla de la reciprocidad para conseguir donaciones. Cuenta que había un pasajero caminando apresuradamente por el vestíbulo. Un vendedor de los Hare Krishna se le acerca y le entrega una flor. El receptor no la quiere, porque ya sabe lo que le espera. Pero es un regalo de nosotros para ti, le dice el vendedor. Sin embargo, el vendedor aceptaría con gusto un donativo para su movimiento como agradecimiento. De nuevo, el destinatario quiere devolver la flor, el vendedor se niega. Este es un regalo para ti, le dice. Bien. Entonces este autor describe la lucha interna y el conflicto de los donados involuntarios. Los receptores que hacen retroceden con su cuerpo y se quieren escabullir de la situación. ¿Deben quedarse con la flor y seguir adelante? ¿O deben ceder a la compulsión de la regla de reciprocidad profundamente arraigada y donar algo? Al final, la mayoría de los que se acercan se resignan en algún momento, sacan la cartera y donan $1 o $2. Es tan fuerte este sentimiento de tener que devolver algo, incluso por un regalo no deseado, entonces tiran la flor al cubo de basura más cercano. El poder de esta regla de reciprocidad lo conocen también todas aquellas asociaciones que gustan de enviar en la época navideña cualquier regalo, tarjetas de Navidad, bien, y luego adjuntan la petición de un pequeño donativo. Aunque reconocemos tales mecanismos comerciales, sigue siendo molesto tener la sensación de estar en deuda con otro. Acá cuenta la anécdota de que estuvo en una ciudad española y visitó algunas iglesias. Después de la puerta de entrada solía haber un pequeño vestíbulo y solo entonces la puerta del interior de la iglesia. Regularmente 1 o 2 mendigos se paraban allí y extendían la mano. En una iglesia era poco diferente. El hombre del vestíbulo me saludó, buenos días, y luego me abrió la segunda puerta. Incluso antes de salir rebusqué mi cartera para encontrar una moneda para él. Es decir, que cuando recibimos algo de los demás, perdemos nuestra independencia e inocencia. Y de estas deudas surge un sentimiento de culpa. Le debemos algo a la otra persona por el bien que nos ha dado, y esto nos pone en tensión y nos incomoda. Cuando somos nosotros los que damos, al principio nos sentimos bien y la otra persona nos debe algo. Entonces esperamos recibir algo a cambio, o quizás lo exigimos en algún momento. Una relación no se acaba hasta que se equilibra. Seguimos conectados, querramos o no. Y este es el resultado social de esta regla. También experimentamos el desequilibrio y esta conexión en muchas otras formas de culpa que describiremos a continuación. Bien. Ahora vamos a ver. La mala conciencia.
la violación de un mandamiento interior. Ahora vamos a hablar de una forma central de culpa que acompaña a la mayoría de las personas a lo largo de su vida. Se trata de la mala conciencia que se presenta con muchos grados de intensidad. Está provocada por voces interiores que están presentes de forma natural como un murmullo de fondo durante gran parte de nuestras vidas. Estas voces no son agradables, atormentan, como voces silenciosas, que dicen, ¿cómo has podido volverte a ir? Pero se supone que esfuérzate más. A veces se vuelven más fuertes e hirientes. Pueden torturar tan violentamente que llevan a alguien a un infierno interior. Nunca llegarás a hacer nada. Eres y serás siempre un eterno fracasado. Eres una mala persona. No mereces vivir. A pequeña escala, utilizando a Sofía como ejemplo, vamos a explorar cómo se crea esta mala conciencia. Sofía tiene 30 años y quiere estar más delgada. ¿Bien? En el camino decidió perder peso y ¿qué le pasa? Le gusta mucho el pastel, pero dijo que iba a prescindir de él. Ya lleva 2 semanas así y después de un día de trabajo duro pasa por delante de una cafetería. Desde el escaparate, un pastel de nata le sonríe tentadoramente, no puede resistirse, entra, pide una taza de café y un trozo de pastel, y lo disfruta. Ahora la mala conciencia se apodera de ella por completo. Apenas ha terminado, comienzan las voces a decirle, dijiste que no comerías más pastel, ¿qué pasó con tu resolución? No tienes ninguna fuerza de voluntad, perdedora, y encima estás engordando. Sofía empieza a sentirse culpable. Ahora la mala conciencia se apodera de ella por completo. ¿Cuántas personalidades diferentes tenemos en realidad? Esto es muy importante tomar conciencia de cuántas voces interiores tenemos. Porque claro, a veces cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida, no nos damos cuenta de esas voces, no las escuchamos. Bien. A ver. Entonces, esta pregunta de cuántas personalidades diferentes tengo en realidad expresa lo que sabemos y experimentamos en secreto. Exteriormente aparecemos como una personalidad que es lo más de una pieza, que parecemos coherentes. Internamente nos experimentamos llenos de contradicciones y deseos que tiran en diferentes direcciones. Aquí en primer lugar está el marco básico. Una de las direcciones de la psicoterapia se ocupa de las diferentes partes de la personalidad, que se llama los estados del ego. Hola, bienvenida Ileana. Hola Aurora. Hola Vapor Wave y Yakul. Bien. Entonces, esto que se llama los estados del ego serían las diferentes personalidades nuestras. Eric Berne es muy importante en este aspecto porque él hablaba de los patrones de comunicación interpersonal. Pero también esto se aplica a nuestra vida interior. Entonces, este modelo nos puede esclarecer mucho. Se distinguen 3 estados del ego diferentes, que son el yo adulto, el yo padre y el yo niño. El padre se divide en un yo crítico, un padre crítico y un padre nutritivo. Un padre siempre se siente grande y habla como si fuera un niño. Escuchen bien esto. Se siente grande, pero habla como si fuera un niño. El yo niño
se divide en tres partes: el niño libre, el niño adaptado y el niño rebelde. Y el yo adulto es una unidad. O sea que el único que es una unidad es el yo adulto. Cada frase que alguien pronuncia o piensa puede asignarse a uno de estos estados. En el yo adulto encontramos toda la información que damos y recibimos como adultos. Por ejemplo, la tarta tiene calorías. Ahora son las 18 horas y salí al trabajo. Las frases que crean presión provienen todas del yo padre crítico. Aquí es donde residen todas las frases y formas de afrontar las cosas que aprendimos de nuestros padres amonestadores. Deberías comerte todo y dejar el plato vacío. Además, hay muchas reglas que hemos aprendido. Cuida tu buen aspecto. Cuida tu cuerpo. Bien. El yo padre crítico exige estrictamente el cumplimiento de todas las normas. Presiona. Si cometes un error, entonces viene inmediatamente la reprimenda. Puede convertirse en algo despiadado, una condena. Eso fue muy estúpido y equivocado de tu parte. ¡Qué vergüenza! La expresión figurativa de esta instancia es una figura alta que reprende señalando hacia abajo con un dedo índice extendido, con cara de enfado, que dice: más rápido, más rápido. En cambio, el padre nutritivo es amable, alaba, anima y consuela. No te lo tomes tan a pecho, mañana todo será diferente, vas a estar bien. Estas frases nos las decimos a nosotros mismos en nuestro interior. El yo niño libre abraza la creatividad, la espontaneidad, la alegría de vivir. Dice: la vida es bella. Así el amor espontáneo de Sofía por la vida se expresa en frases como: pero este pastel tiene una linda pinta, ahora me apetece. El yo niño ajustado, en cambio, se esfuerza por hacer todo bien y correctamente. Está conectado con el yo padre. Si escucha una petición de lo que debe hacer, se somete inmediatamente y dice: lo haré de inmediato. Es como un niño pequeño que se encuentra indefenso y hechizado ante la figura que lo culpa. No quiere hacer nada mal y se siente mal cuando se equivoca. Oh, siento mucho no haberlo hecho bien. Y luego está el yo niño rebelde que dice: no me gusta. Bien. A veces esta rebeldía no se muestra ni se vive abiertamente, pero si yo me escucho a mí misma o me fijo en mi comportamiento, voy a encontrar esta falta de voluntad en mi interior. Incluso en alguien que se experimenta como completamente conforme existe este lado. El tono de voz, la elección de las palabras, pero también la postura, las expresiones faciales, los gestos. Por ejemplo, una frase como ahora es demasiado tarde proviene de un yo adulto, cuando se comunica una información de forma bastante neutral, ¿no? Y sin mucha implicación emocional. Si escuchas decir a alguien ahora es demasiado tarde con tono de reproche y enfado, entonces es un padre crítico. ¿Cómo nacen las diferentes partes del niño? Imaginemos un niño que gatea y que acaba de explorar el mundo. No tiene problema y se siente libre. Y descubre un toma corriente en el salón y trata de investigar con curiosidad. La madre quiere detener al niño. La reacción espontánea del niño es la resistencia. No quiere que se le disuada del impulso de ir al enchufe. Entonces protesta. Ahora la madre lo aparta y le habla, al principio amablemente. Luego lo amonesta con severidad. Luego lo regaña. El niño se resiste, llora y luego termina sometiéndose a la orden de la madre. Esta secuencia muestra cómo
una biografía, las partes esenciales de la crianza y la socialización. Al principio el niño quiere seguir sus propios impulsos y se resiste a las restricciones. Pero luego el niño se va convirtiendo cada vez más en el que se adapta a los padres, incluso a la sociedad. No toda esta adaptación se produce a regañadientes, una parte es voluntaria, porque cada niño quiere pertenecer. Aprende con total atención lo que es importante y prometedor en su entorno. Pero en el camino hay conflictos con sus necesidades y sentimientos. Entonces, todo eso que queda en el camino, si hay que apartarlo y reprimirlo, se lo reprime. Pero ninguna parte de la psique humana puede ser apartada por completo, ni eliminada. Desde la clandestinidad, lo que fue reprimido quiere volver a subir a la cima. Esta parte que protesta y resiste está en el niño rebelde. Así que todo esto se transforma en un círculo vicioso. Pero ¿cómo surge la mala conciencia? La instancia crítica es el detonante decisivo. Eres una perdedora y además estás engordando, se reprocha a Sofía. La niña adaptada en Sofía escucha este mensaje y reacciona al instante. Aparece un sentimiento de su propia indignidad. Al ser juzgada tan duramente se siente culpable y mal. Pero entonces, ¿por qué Sofía no sigue simplemente la petición de su infancia, de su instancia crítica, y pasa por delante del escaparate con el delicioso pastel? Después de todo, ella escucha la petición en su interior: no comas más pastel. ¿Por qué no se impone la autoridad que hay en ella? Al fin y al cabo, es lo suficientemente dominante. Los propósitos de Sofía solo funcionan temporalmente porque en el fondo el lado rebelde también está actuando. Sofía rara vez lo muestra al mundo exterior, pero su parte resistente sigue viva. Como la rebelión abierta no es posible, esta parte suele sabotear las buenas intenciones y los propósitos hechos bajo presión, y esta es la otra razón por la que el trozo de pastel es atractivo. La culpa por romper un mandamiento interior crea una tensión con un efecto a menudo paradójico y se desarrolla un círculo vicioso con el comportamiento rechazado. Sofía pasa por delante del escaparate. Bien. Me gustaría tenerla ahora, dice. Ahí surge el deseo de la niña libre. Avergonzada, la niña adaptada dice: pero he decidido no comer más tarta. Y aparece la niña rebelde que sabotea: pero hoy no puedes, has trabajado mucho, te mereces volver a darte un capricho. Nunca se te permite hacer lo que te apetece. Así es verdad, dice la adulta, y entonces entra el café. Y media hora después Sofía se relame los labios, acaba de comerse la última miga de pastel, y le suena en su cabeza: perdedora, nunca te convertirás en algo inteligente. ¿Por qué nunca puedes controlarte? Su niña adaptada se encoge y se siente impotente, débil y culpable. Tiene una sensación de malestar en el estómago. Frenéticamente se hace el propósito de no volver a comer pastel en el futuro. Pero mientras tanto, la parte rebelde se ha escondido, pero al mismo tiempo está furiosa por los violentos reproches. Bien, una semana más tarde, Sofía tiene una discusión con una compañera de trabajo. Todavía nota su tensión cuando descubre una tarta de chocolate en el escaparate de su café. ¡Ay, esto me va a venir bien para calmar los nervios! Bien. De repente aparecen las voces. Dijiste que no comerías más pastel. Débil, nunca cumples con tus propósitos. Se empieza a sentir mal y deja de comer. Esta fue la última vez, nunca más caeré. Y se jura a sí misma. Y casi quiere llorar. Y comienza un nuevo círculo vicioso, porque cuanto más se reprime alguien, más tercamente reacciona la parte resistente. A veces con un no ciego.
haciendo exactamente lo contrario de lo que se pide. Lo que llamamos debilidad es a menudo la fuerza desafiante de nuestra parte rebelde. A veces experimentamos esta parte como el bastardo interior. Bastardo interior, miren la palabra. Que sigue puñalándonos por la espalda. ¿Qué personas perfectas y ejemplares seríamos todos si no tuviéramos este malvado interior? Solo hay que pensar en la cantidad de buenos propósitos que se hacen cada año en Nochevieja. Si al menos algunos de ellos se hicieran realidad, las ganas de hacer buenos propósitos deberían ir sobrando. Pero no parece que eso vaya a ocurrir. A veces el lado rebelde también trabaja con astucia y artimaña. ¿Qué hace falta para debilitar la fuerza de voluntad? El alcohol puede ser una gran ayuda en este caso. Entonces el astuto bastardo susurra a los oídos de Sofía: tienes permitido un traguito después de trabajo, luego una segunda, y ahora aparece un trozo de pastel, y lo toma. El bastardo volvió a triunfar, y las buenas intenciones se rompieron. Esto vuelve a llamar a la escena al empujador y al juez, que con doble severidad la acorrala y reprende la niña, que ahora vuelve a conformarse. Cuando alguien está atrapado en la espiral del diablo, el sentimiento de culpa crece y crece. Y cuanto más despiadado es el juez interno, más refinada tiene que ser la parte amante de la libertad y más ciega se vuelve en su lucha. Repeticiones interminables de escenas similares y familiares. No en vano la Iglesia lleva más de 2000 años intentando expulsar al pecador en el hombre. Pero por la puerta de atrás siempre vuelve a entrar. Y los sentimientos de culpa siguen siendo sus fieles defensores. Hola Marta. Estamos compartiendo este libro muy interesante sobre la culpa. Bien, ahora, la forma en que el sentimiento de culpa impide que veamos claramente la realidad. Es sorprendente lo sumisos que somos a las voces interiores que tenemos que nos reprochan continuamente. Imaginemos a Sofía en su lugar de trabajo después de haber pasado accidentalmente los documentos equivocados. Viene el jefe, se enfurece y le dice: ¿cómo pudiste ser tan estúpida? Eres la mayor perdedora de la empresa. Incluso, después de un error semejante, Sofía no soporta ese tono y esa forma de actuar de su jefe, o sea que se defiende o espera un momento más tranquilo y le pide a su jefe que se abstenga de tales insultos en el futuro. Pero, ¿qué hace? Acepta sin rechistar frases humillantes. ¿Por qué soporta las voces internas, estas que le hablan de forma tan irrespetuosa e insultante? Con el jefe, un empleado reacciona como un adulto, es decir, de una forma objetiva, en lugar de enloquecer y empequeñecerse. Con la propia instancia crítica, alguien vuelve a caer en un niño que quiere hacerlo bien y se somete absolutamente a las instrucciones y juicios del crítico. Así, las reacciones a los reproches, ya sean justificados o injustificados, siguen siendo siempre las mismas. Alguien ya no se siente adulto, sino como un niño malo y culpable. Si Sofía estuviera en su lado adulto, podría encogerse de hombros así, sonreír ante los reproches. No es tan malo comer un trozo de pastel de vez en cuando. Y podría seguir tranquilamente su vida. Sin embargo, como yo niña, reacciona con pánico a los reproches internos y se siente inferior y sin valor. Cuando se atormenta así, al mismo tiempo se aleja de la realidad. Las voces interiores la debilitan y la distraen. Entonces le impiden tener una visión imparcial de lo que sucede o ha sucedido, y se queda como en una especie de hechizo, de trance.
que es más o menos lo que nos pasa a todos. Bien, acá cuenta el autor una experiencia que tuvo cuando trabajaba con el PNL, que la instructora demostró cómo es posible disolver los sentimientos malos y debilitantes recordando nuestras propias fortalezas y habilidades. Luego tenían que practicar este método en grupos de 3, cliente, facilitador, observador, y cada uno de ellos tenía que eliminar un mal sentimiento para el otro. Bueno, a él le tocó empezar como facilitador y el cliente le describió como problema las constantes peleas con su vecino. Y le dijo: hace unos meses incluso provoqué al vecino para que me pusiera una demanda, que perdió, por supuesto. Ante estas palabras se le iluminó la cara por un momento. Luego, la expresión de alegría se derrumbó. Pero eso es malo, lo que hice ahí, dijo, sintiéndose culpable y miserable. Fue realmente malo por mi parte. Entonces, ¿qué le dijo él? Bueno, acabo de observar que estabas radiante mientras me contabas el pleito que le hiciste al vecino. Así que esa fue una buena sensación, que no hay que cambiar. Justo después de eso te sentiste culpable y mal. Así que ahora deberíamos trabajar en ese mal sentimiento e intentar cambiarlo. Ante esta sugerencia, el observador de nuestro pequeño grupo reaccionó de forma escandalosa y protestó. Bien. En el fondo de nuestra mente está la noción de que nuestra culpa, después de actos feos, es muy importante. Así nos enseñaron. Los sentimientos de culpa son como el último obstáculo contra el mal. Aún mayor, el mal más grande que podemos llevar dentro. Perdón. Si no tuviéramos esos sentimientos, o sea, no nos sintiéramos culpables, nos podríamos convertir en una mala persona por completo. Gracias a Dios, pues, que al menos este último baluarte sigue existiendo. Y claro, él, en la postura en la que estaba, el autor lo quería hacer desaparecer. Entonces, claro, el observador enloqueció. ¿Qué pasaría si este mal presentimiento se disparara? Pero me armé de valor. Para practicar estaba preparado para este experimento. Durante unos minutos apliqué las técnicas que había aprendido sobre cómo llevar los buenos sentimientos a una situación negativa, y lo conseguí. El sentimiento de maldad y desagrado desapareció poco a poco, y el hombre se volvió ecuánime. Luego, por un momento no pasó nada, y de repente fue casi como si se despertara un poco, sacudió la cabeza y dijo: pero en realidad lo que estoy haciendo con estas provocaciones no tiene sentido. No me hace ningún bien ni a mí ni a mis vecinos. No quiero esto en el futuro. Ya no había sentimiento de culpa, la mala conciencia se había disuelto, y al mismo tiempo mi colega se dio cuenta de cómo se estaba comportando, su vecino y de cómo eso estaba afectando a su relación. La niebla emocional se disipó. Entonces ahora podían ver la situación desde el adulto. Con esta distancia, más allá del sentimiento de culpa, podía preguntarse si estaba satisfecho con la relación de vecindad y cómo evaluaba sus acciones anteriores. Y se dio cuenta de lo absurdo que era este conflicto. No tenía que hacer buenas intenciones ahora para esforzarse más por vivir una mejor vecindad en el futuro. La necesidad de actuar de otra manera, de forma más razonable y amistosa, surgió por sí sola. Su anterior sentimiento de culpa por haber sido mezquino y por lo tanto malo, se había interpuesto hasta ahora en este comportamiento sensato y adulto. Sin el sentimiento de culpa, el placer secreto de la maldad desaparece
Y este impulso surge de la parte rebelde que protesta contra la permanente amonestación interior. Tienes que ser una buena persona. El que está ocupado solo con sus voces internas no tiene más espacio para ver la realidad. Tampoco puede mirar la situación y a aquellos a los que ha podido herir. Solo gira en círculos y círculos alrededor de sí mismo. Soy una mala persona porque he violado mis reglas internas y por eso tengo que sentirme mal. Es como si tuviera un látigo y se flagelara. Básicamente, no es más que un gran viaje del ego. Un incidente, cuenta acá el autor, caricaturiza esto, dice. Era miembro de un grupo de teatro libre en el que ellos creaban sus propias obras y como solista improvisé el papel de un joven monje piadoso en la celda. De alguna parte surgen fantasías sexuales que me llevan al éxtasis. Pero de repente tomo conciencia de este pecado. Tomo mi azote y empiezo a azotar mi espalda. Y mientras lo hago, grito una y otra vez lo malo y pecador que soy. Pronto entro en un nuevo éxtasis orgásmico por mi maldad. Esto suena raro. Bien. Por lo tanto, es diferente si alguien actúa correctamente por perspicacia, por ejemplo, no ofende ni hace daño a los demás, o si lo hace solo porque obedece a una voz interior. Exteriormente el comportamiento es el mismo, pero interiormente hay dos dimensiones que también pueden mezclarse en la persona que actúa. El que actúa por insight está despierto y presente, conectado con la realidad. Está con los pies en el suelo. Bien. Las buenas intenciones no son necesarias porque no hay resistencia interior. Toda la fuerza propia suele fluir en la acción. Como resultado, el zumbido constante de las voces internas se aleja. Hasta ahora hablamos del juego dentro de uno mismo. La misma obra, en el gran escenario del mundo, tiene los dos papeles, el de acusador y el de pecador arrepentido. El delincuente confiesa su pecado, se muestra arrepentido y promete una mejora. Pide disculpas a todos los que ha engañado. Llora. El público lo perdona. Se muestra el arrepentimiento, se promete una mejora, se expresa el arrepentimiento a todos los que han sido engañados. Se llora. ¿Bien? Y esto dice que no es arrepentimiento real, sino que es un espectáculo público. Entonces, a ver, no nos libraremos de las voces interiores, ¿no?, porque forman parte de la estructura de la personalidad humana, pero podemos aprender a comprender mejor esas partes internas y las aspiraciones que se expresan a través de las voces, para que dejen de perturbarnos. ¿Cómo acabar con la autotortura? ¿Está Sofía esclavizada por esas voces interiores que la atormentan y humillan? Aunque Sofía lo experimenta así, no es toda la verdad. Todos y cada uno podemos salir de esta mala conciencia. La manera de hacerlo es a través del deseo de conocerse mejor a uno mismo, con todas nuestras voces. ¿Bien? Que no es lo mismo que querer dominar, porque dominar y querer luchar no nos lleva a sanar. Bien. Todas nuestras partes son valiosas para nosotros. No son enemigos ni adversarios, sino recursos útiles, incluso los que rechazamos porque nos dificultan la vida.
Estas partes suelen llegar a nuestras vidas muy pronto con la intención de protegernos. Entonces querían lo mejor para nosotros. Y lo siguen queriendo ahora, aunque a veces reaccionen como si nosotros todavía fuéramos niños. A veces compartimos sentimientos y comportamientos con otro miembro de nuestra familia, que son los sentimientos adoptados. Cuando entendemos las preocupaciones de nuestras partes, las empezamos a apreciar. Entonces se vuelven cooperativas con nosotros. Por ejemplo, ¿para qué sirve el padre crítico que regaña y atormenta incesantemente? Señala los valores y las normas del grupo. En la antigüedad, el peor castigo era ser excluido. Solo en la selva o en la sabana alguien estaba perdido. Así que el individuo tenía que pertenecer. Cada valor, cada evaluación moral, cada norma de la tribu o del grupo era importante. La instancia crítica interior dirige todas sus antenas al entorno respectivo y percibe exactamente lo que se desea y se espera. Para el niño, las normas de los padres; para el adolescente, las normas de sus grupos de iguales; en la vida profesional, las normas escritas; y a esto se añaden los valores y normas de la propia clase social. Es decir, que cada subgrupo tiene sus propias reglas. Las personas se tratan de forma diferente en el gimnasio que en la reunión de la empresa. Lo que se da por supuesto en un lugar convierte a alguien en un extraño en otro. Es muy bonito ver cómo son nuestras antenas, que lo hacen todo bien. Cuando las normas sociales cambian, el crítico interior se encarga de que la persona se adapte. Por lo tanto, alguien puede cambiar de grupo, de valores, sin cambiar la forma de tratarse a sí mismo. El buen chico de la familia cristiana se convierte en un luchador por los derechos de la mujer y el racismo. En la infancia su mala conciencia lo atormentaba cuando tenía pensamientos sexuales y ahora su voz crítica lo atormenta ante un juicio racista que pasa por el fondo de su mente. El que se presiona a sí mismo sin piedad lo hará con cada norma interior. Se reprende violentamente por infracciones menores y agoniza porque no es perfecto. El contenido puede cambiar, pero la tensión sigue siendo la misma. Perdón. El autodominio y el control de los impulsos forman parte del hombre como ser cultural. Son virtudes necesarias que aprendemos a través de la conformidad. La parte adaptada siempre se somete al conductor. El niño pequeño siente que no puede negarse si quiere sobrevivir. Todavía no tiene la posibilidad de formarse un juicio propio y razonable. Entonces reacciona a las enseñanzas de los padres y del entorno. Si se rebela, teme que su vida esté amenazada. Pero bajo la adaptación se esconde un gran miedo. Bien. ¿Qué potencial se esconde en el lado rebelde? Cada persona no es solo parte de la comunidad, sino también un individuo único. En todas las personas hay un profundo anhelo de llevar esta singularidad al mundo exterior y vivirla. Nuestra individualidad está en el yo niño libre, pero también en el lado rebelde. La psicología social conoce el término reactancia. Si una persona experimenta una amenaza, una restricción de su libertad, trabajará para restablecerla. Alguien puede hacerlo encontrando lo prohibido, especialmente atractivo, o haciendo exactamente lo que no debe hacer. Algo pudo haber sido completamente insignificante para la persona antes. Si está prohibido, ahora se hace más que nunca, como si la persona pudiera así recuperar su libertad. Un fuerte lado rebelde está, en primer lugar, en contra de todas las regulaciones internas y externas, también sensatas.
¿Cómo puede alguien poner en práctica estas ideas? Supongamos que Sofía quiere vivir con menos insatisfacción y por lo tanto intenta liberar tensiones en su dinámica interior. Su primer paso es tomar conciencia. Su crítico, que la regaña por comer el trozo de pastel, se está alineando con los principios rectores del entorno. Quiere ser como las personas influyentes cuyos videos ve siempre. Cada trozo de pastel de más despierta el miedo a no ser perfecta y a dejar de pertenecer a ese grupo. Sé perfecta, sé delgada, hermosa. Le gustaría formar parte de él. En su parte crítica se orienta a los demás. No reconsidera estas normas y valores. Es tan inflexible porque quiere que Sofía pertenezca. Hay mucho de ciego en él. Es un miedo ciego. Y está constantemente en guardia de no cometer un error. Antes, Sofía siempre había rechazado esa parte. Y ahora, cuando piensa en su agotadora existencia, casi se compadece. La misma compasión es necesaria para su lado adaptado. ¿Por qué sufre la presión constante? Esta nueva comprensión le ayuda a activar más su lado adulto y se pregunta hasta qué punto los valores que ha seguido hasta ahora, de forma un tanto ciega, tienen sentido para su vida y su personalidad. ¿Cuáles serían las alternativas o incluso los posibles compromisos? ¿Y cómo se encuentra su niña rebelde? Su empeño era, y es, no perder sus propios deseos y necesidades frente a todo el conformismo. Hasta ahora la rebeldía de Sofía solo se manifestaba cuando se trataba de pasteles y dulces. No soportaba esta faceta porque saboteaba su camino hacia esa imagen ideal, delgada. Pero ¿cómo se desenvuelve esta parte en su vida? ¿Dónde se le permite a Sofía mostrarse libremente tal y como es y como se siente? ¿Qué espacio de libertad puede encontrar, independientemente de lo que quieran los demás, más allá de las normas por las que se dejó controlar hasta ahora? ¿Está segura de que si encuentra el valor para dar nuevos pasos, la presión anterior para llevar a cabo su rebelión en las pastelerías va a disminuir? Si se vuelve más independiente y libre, su anterior no ciego puede convertirse en más alegría de vivir. Así, Sofía se vuelve cada vez más atenta a su interior y la frecuente mala conciencia se reduce. Por supuesto, a veces todavía se enfada con su hijo adaptado y le dice: ahora no seas así, no tienes que sentirte culpable de inmediato. Pero inmediatamente después se da cuenta de que su lado crítico, hablo de nuevo, este lado actúa mucho más a menudo de lo que ella se da cuenta. A veces reacciona de forma crítica a su propia crítica. Ahora me has vuelto a insultar. Se supone que ya no debes hacer esto. Perdedor. Y en un momento dado se echa a reír porque nota cómo su lado crítico sigue ahora la nueva regla aprendida de no ser ya tan crítico. Es un largo camino para conocerse más en este nivel profundo. Una y otra vez se trata de control, pero incluso el miedo y la necesidad de control son partes importantes de ella que llegaron a su vida muy pronto y tienen una buena intención. Cuanto más consciente sea Sofía de esto, más relajada estará. Es decir, cada parte interna surgió para asegurar nuestra supervivencia. Así que cada parte tiene una buena intención, incluso el crítico o el rebelde. A veces no es fácil descubrir la buena intención que hay detrás de la negatividad. Entonces es útil mirar hacia atrás en nuestra propia historia. ¿Cuándo, cómo y por qué llegó esta parte a tu vida? A menudo fue en una etapa muy temprana y la mayoría de las veces su acción fue necesaria para la supervivencia. Cuanto más exploramos esto,
más comprensivos nos volvemos con nosotros mismos, más amigables, más relajados, más gratitud y alegría en la vida sentimos. Nos volvemos más amorosos, cambia nuestra energía. Entonces todos se integran. El crítico se transforma en un mentor útil. El lado adaptado valora la pertenencia. El lado rebelde te pone en contacto con tu individualidad y creatividad. Cuando conoces y aceptas más las partes individuales, los límites se vuelven más permeables. De este modo, podemos encarnar muchos opuestos aparentes, porque tú mismo eres más que las partes individuales. El espacio interior dentro de ti se expande. Y entonces podemos escuchar esas voces y no las seguimos en automático. Si alguien comienza sus primeros años de vida en circunstancias muy traumáticas, por ejemplo, padres violentos, entonces las partes individuales e internas están muy separadas entre sí y se relacionan de manera hostil. Si en casos extremos llega hasta el punto de que las partes se separan completamente y cada una lleva una vida propia, luego es un largo y desafiante viaje para volver a estar en sintonía con uno mismo. Bien, por hoy vamos a dejar hasta aquí y en la próxima vamos a hablar de los métodos que podemos encontrar para trabajar con esta mala conciencia. Nos vemos.